Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva Open Lecture. En este caso, tenemos el gusto de nuevamente coordinar esto con Sescos. Aquí está conmigo Pedro Ilsen, que ahora se va a presentar también. Bueno, hoy nos damos el lujo de poder tener a un verdadero experto que ahora va a leer injustamente, Pedro, el currículum de Joaquín Roy, que hoy vamos a tener una conversación con él sobre la integración latinoamericana, lejos de Europa y cerca de Estados Unidos, en un momento clave realmente de las relaciones de América Latina con Estados Unidos y con ese vínculo tan particular con Europa. Así que, Joaquín, desde la Universidad Católica, junto con Sescos, agradecerte especialmente el tiempo que nos vas a dedicar en tu conferencia, agradecer a todos los participantes por acompañarnos. Esta actividad se realiza en el marco del módulo Jean Monnet de la Universidad Católica, del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica. Y bueno, y por suerte siempre tenemos a un aliado que es Sescos para organizar eventos de esta categoría. Así que, Pedro, sin más, te doy la palabra, así después le damos la palabra a Joaquín. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio, muchísimas gracias a la Universidad Católica. Es un gran honor para Sescos y la Universidad Católica recibir a semejante speaker, a semejante disertante de un prestigio fenomenal como don Joaquín Roy, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, tiene un doctorado por la Georgetown University de Washington, es profesor de la prestigiosa Cátedra Jean Monnet en la Universidad de Miami, donde dirige el European Union Center of Excellence. Bueno, Joaquín, el currículum de Joaquín es simplemente interminable, así que no lo podemos detallar, pero para introducirle brevemente a nuestra audiencia, a los estudiantes, para tener una referencia de con quién estamos hoy aquí, ha publicado más de 200 artículos académicos y reseñas, es autor o editor de 39 libros, ha publicado más de 1.400 columnas y ensayos y ha sido premiado, entre otro largo pedigrí, con la encomienda de la Orden del Mérito por la corona española, ¿no? Así que entre un largo e interminable currículum. La verdad, además, es una persona muy amable con Sescos, muy amable con la Universidad Católica, que ha sido muy generoso con nosotros, así que eso siempre se agradece, al igual que la enorme generosidad que siempre ha tenido con Sescos, una institución nueva, Ignacio Bartesagui, la Universidad Católica. Así que sin más, pasamos a la presentación, habla un segundito Ignacio y pasamos. Muchas La gracias. idea entonces es una presentación de Joaquín, va a tener más o menos 40 minutos en el entorno de ese tiempo, y después recibimos preguntas por el chat que María Eugenia nos va a ir haciendo para transmitirle a Joaquín, además de las consultas que podamos tener aquí con Pedro. Joaquín, un gusto nuevamente, la palabra es tuya, adelante, un abrazo. Bueno, muchas gracias. ¿Preparo el programa o espero? Sí, adelante. O sea, que aquí el slide from the beginning. Ok, aquí lo tengo. Bueno, muchísimas gracias. Estoy honorado por esta presentación, pero lo considero porque estoy entre amigos y como todos ustedes saben o vosotros sabéis, esto ha sido varias veces que he visitado esa institución. Es la ciudad que considero más agradable de América Latina, en contraste con muchísimas otras capitales que nada más llegar es, en fin, es el ruido, es el tráfico. Montevideo es ideal para esto, descansar un poco y revisar ciertos lugares que quiero mucho, porque hablo de ellos en los cursos. Y Sam sabe perfectamente que incluso en cada viaje acabo en el puerto, porque tengo una manía que tengo que visitar los restos del acorazado Graf Spee, que es un capítulo de la historia que siempre me ha fascinado, ¿no? Y naturalmente regreso a visitar ese edificio emblemático de Mercosur. Solamente un apunte, por eso estaba señalando un poco con la mano, ¿no? Eso de leer los currículums y tal, ¿no? Siempre me pone incómodo porque a pesar de digan 4 cosas, ¿no? Siempre pasa que no mencionan nunca
el título del que estoy más orgulloso y que me costó más esfuerzo. Yo tengo un título de entrenador de fútbol que me costó en una especie de máster yendo a clases por la noche esto, y que solamente lo usé brevemente como entrenador segundo del equipo de amateur de Georgetown University, ¿no? Pero es un poco la explicación del por qué yo trato de regresar a mi Barcelona nativa, porque como saben ustedes, el Barcelona, que es el equipo mejor del mundo, eso es incuestionable, de vez en cuando está para cambiar entrenadores, ¿no? Yo regreso allá a ver si tengo un poco de suerte. Lamentablemente me tengo que volver a Miami, ¿no? A seguir mis funciones académicas, ¿no? Pero ese es el caso. Bueno, entonces este tema que quiero compartir con ustedes ha sido una obsesión mía durante muchos años, y que en cierta manera combina lo que fue una primera época mía de profesor, esto en Estados Unidos, que yo fui más latinoamericanista que otra cosa al principio, ¿no? Fue un poco como reacción de que quería, en fin, desligarme de las cosas europeas y sobre todo españolas, ¿no? Pero fue en Washington, estudiar en Georgetown, que comencé una transformación y que después se fue solidificando en la Universidad de Miami, muy cerca de un tema que es ese central que a mí me ha fascinado siempre, pero que lamentablemente parece ser, naturalmente, en Estados Unidos no es tan popular. O sea, mis colegas en los centros o las cátedras Jean Monnet de Estados Unidos no se dedican a este tema. Es más, en Estados Unidos se interpreta erróneamente esa etiqueta que se ponen de relaciones transatlánticas, ¿no? Y eso se interpreta como relaciones Estados Unidos-Europa. Y yo siempre, en simposios, en charlas, siempre soy notorio en decir que eso es incompleto y que esa relación transatlántica no existe sin América Latina. Y dentro de esa dimensión amplia, como decía, me ha fascinado el tema amplio, un poco difuso, de la integración latinoamericana, la integración regional en general, naturalmente, teniendo en cuenta, mientras no se diga lo contrario, que ha existido una especie de modelo o punto de referencia, eso es debatible, ¿no? Que es la Unión Europea, ¿no? Y claro, eso lo conecté desde el principio con un tema así un poco secundario, que sería la visión, la imagen de Estados Unidos en América Latina y en el resto del mundo. O sea, con ese triángulo, Europa, Estados Unidos, América Latina, la verdad que he estado ocupado, fascinado, y mientras no se me diga lo contrario, pienso continuarlo hasta que diga adiós, ¿no? Entre otras razones, y me perdonarán que haga esa referencia al estereotipo del lugar de donde yo procedo, mientras la Unión Europea pague, no me cabe la menor duda, que yo voy a continuar esa senda, ¿no? Porque la verdad es que nos ha ido muy bien, teniendo en cuenta, naturalmente, que en ese contexto de Estados Unidos esa dimensión es secundaria, ¿no? Y con el transcurso del tiempo, pues estaba ocupado en seguir ese proceso, y que frecuentemente he encontrado ángulos que por una razón u otra me da la impresión frecuente que lo que yo creo detectar o ver no coincide exactamente con lo que es una visión oficial, etcétera, hasta el extremo de que en algunos contextos, por ejemplo, en el mismo contexto interamericano, ahora con esto de la pandemia he intervenido
en fin, secundariamente en algunos simposios como este, ¿no? Y al mencionar, y en eso quizá sea parte de esta conversación, ¿no? Resulta que todo el mundo está hablando en estos momentos de encontrar remedios a esta situación dramática de la economía, de la sociedad, de todo en el mundo y sobre todo en América Latina. Y claro, resulta que cuando un insignificante observador de esto menciona, bueno, ¿y qué es lo que están haciendo o pueden hacer esos sistemas de integración de América Latina? Por el otro día, en uno de los simposios aquí en la Universidad de Miami, bueno, se me dijo taxativamente por una gran figura de la Academia Estados Unidos, América Latina, dice nada, porque no sirve para nada. Bueno, pues muy bien. Claro, yo, como se puede imaginar, al tener esa respuesta, me pongo en guardia, porque la verdad, esto lo último que yo necesito es quedarme sin trabajo. O sea, estoy casi un poco confesando de que la insistencia en ese tema y esto molestarles a ustedes tiene un interés personal. ¿Por qué continúo yo esa línea de investigación? Oiga, porque es, en cierta manera, como me he estado ganando la vida durante muchos años en Estados Unidos, ¿no? Y la verdad me sigue fascinando, y mientras haya algunos compañeros en otros países, en esas cátedras Jean Monnet que estamos formando un consorcio, bueno, pues lo mínimo que puedo hacer es seguir compartiendo lo que yo he estado viendo, y que si sirve de algo, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Y ese es el tema. Entonces, esto puede comenzar con una serie de preguntas fundamentales que pueden ser: ¿por qué en cualquier caso de cooperación e integración? ¿Cómo puedo sacar esto de que me está molestando aquí? En cualquier caso de cooperación e integración regional, la Unión Europea aparece en la escena. ¿Por qué no es un ejemplo de la federación? ¿Por qué no es la Unión Europea una simple, eficaz organización internacional? ¿Por qué muchos experimentos al revés? A pesar de eso, ¿por qué muchos experimentos de integración regional parecen imitar a la Unión Europea? Y al revés, ¿por qué la Unión Europea es desdeñada en el contexto internacional y, lo que he mencionado antes, ¿no?, en la Unión Europea y en la propia Europa? O sea, en estos momentos la Unión Europea está pasando un momento crítico, también por lo mismo que he mencionado antes, ¿no? Porque parece, o se dice, o se observa que la Unión Europea per se no ha actuado, o sea, han actuado primero los Estados. ¿Por qué? Son el porqué de todas estas preguntas, ¿no? Curioso, ¿por qué razón los sistemas de integración latinoamericanos van tanto a la zaga de ese punto de referencia, cuando no del modelo? ¿Por qué hay un contraste recurrente entre las declaraciones de integración en el último siglo y el hecho de que la realidad no sigue el modelo de la Unión Europea? Y cuando algunas veces, en ambientes distendidos, o por ejemplo en esos café, y uno se encuentra con personas importantísimas de América Latina, algún expresidente, ¿qué quieren decir los líderes latinoamericanos cuando yo pregunto sobre esto? Y dice: mire, Roy, esto me lo dijo un expresidente. Mire, van a observar que en el curso de esta modesta presentación trato de no señalar, o sea, no nacionalizar. Ustedes pueden colocar esto en el silencio, los países que yo no menciono, porque no quiero enemistarme con nadie, pero un expresidente del país donde ustedes están, esto me contestó en Miami, cuando yo le pregunté esto, dice: sí, mire, Roy, todo esto es muy bonito, pero nosotros lo que tenemos que buscar es nuestro propio modelo de integración. Claro, pero entonces cuando lo pregunto, bueno, oiga, yo sigo interesado, dígame cuál es.
Entonces ahí la conversación va por unos derroteros muchísimo más difusos. En esas respuestas, creo yo, el primer obstáculo para imitar el modelo de la Unión Europea es presentado por la tarea incompleta de consolidar la identidad nacional, que yo creo, quizá vuelvo a confesar, que porque yo me he dedicado a eso y vivo de eso, que creo que es el tema recurrente de los pensadores. Por cierto, que yo personalmente considero que es de lo mejor que ha producido América Latina. Ese ente, esa persona, los pensadores. Que la integración nacional, ese es el problema, ha sido prioritaria sobre la cohesión internacional, la cohesión continental. La obsesión ha sido esta y ese ha sido la obra constante de grandes pensadores, los grandes protagonistas del pensamiento latinoamericano. Ese es el caso de Sarmiento, de si vamos a tratar lo continental, lo latinoamericano, curiosamente, que es una palabra que está inventada por franceses y después adoptada por norteamericanos. También la palabra norteamericano es errónea, pero este es el camino, ¿no? Entonces es cuando eso uno lo puede conectar, perdón, estoy hablando de lo que yo intento, de preguntar por qué se usan ciertas expresiones en América Latina constantemente. Creo que no es ninguna novedad, sí, comparto con ustedes de que, bueno, sí, hay decenas y decenas de veces que oigo constantemente la existencia, la aparición de estados fallidos. Estados fallidos. Yo creo sinceramente que los estados no han fallado en América Latina. Incluso han tenido mucho éxito. Pero sobre todo en una dimensión que no es la deseada. La represión, la asistencia a las Fuerzas Armadas, etc. Creo que lo que ha fallado en muchísimos países no es el Estado, sino la nación. Pero una nación muy especial, que es la de la variante de la nación liberal, no una variante étnica, eso, que nunca ha sido el modelo en América Latina. La nación liberal, que es la más fácil de diseñar, pero es la más cara de producir resultados. O sea, los que se adhieren a la nación liberal por decisión propia, como por ejemplo ha sido el modelo, el camino de los Estados Unidos, entonces preguntan que necesitan ser recompensados por esa lealtad, ¿no? Esto es lo que se han preguntado muchos escritores a lo largo de la historia, qué pasa entonces con esos ciudadanos que después de haberse adherido, de haber cumplido las leyes, de haber seguido las normas del Estado, ¿no? Entonces se preguntan, aquí ha fallado algo. Otra vez, ven que no ha fallado el Estado es opresor, ¿no? Y se preguntan cómo ese personaje secundario de una gran novela de Mario Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, que se confunde de que la catedral es una catedral de la iglesia, que es sencillamente el nombre de un bar que existía y que, por cierto, yo incluso visité lo que serían las ruinas imaginarias de esto, que era un personaje secundario de esa gran novela que dice en un momento Zabalita, y con perdón, la expresión está ahí, que se pregunta, vamos a ver, ¿en qué momento se jodió el Perú? O sea, esa es la pregunta central. ¿En qué momento ese proyecto de intentar esa nación liberal ha fallado, ¿no? ¿Qué es lo que falla? ¿Qué es lo que no existe? Cuando estábamos hablando de integración, sí, integración regional, sur, comunidad andina, todo el mundo trabaja en esto, entonces, bueno, se supone, y esto es lo que yo me supongo, que cuando un ente de integración regional se llama el Mercado Común del Sur, algo tendrá que ver con el mercado común. Y claro, ahí es donde
uno tiene que observar, ver si efectivamente o bien es una promesa que se va cumpliendo o está cumplida de la libertad de circulación de bienes, de capital, de servicios y de personas. Es algo que, por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención la repetición muchas veces que se dice de trabajadores. No, un mercado común de verdad no solamente permite la circulación de trabajadores, workers, sino de personas. Vamos, al menos en el mercado común ideal como estaba diseñado en Europa. ¿Qué es lo que le falta entonces a ese mercado común? Ustedes observarán en muchos experimentos, parece ser que lo último o lo más difícil es la verdadera circulación de personas. O sea, que argentinos puedan circular libremente por Brasil, que los uruguayos puedan funcionar y si no quieren trabajar, que no trabajen en Uruguay. Eso es lo difícil. Y algo que, naturalmente, con una persona que se ha dedicado al seguimiento del pensamiento latinoamericano, entonces siempre, a mí me ha llamado la atención desde el principio, es que en esos sistemas de integración, los experimentos de integración de América Latina, uno detecta que no hay la presencia de un experto detrás de los sistemas de integración. O sea, uno no consigue detectar un Jean Monnet, algo tan obvio en Europa, sin esas ideas básicas de Jean Monnet, que se las vendió muy bien a Robert Schuman, le hizo el guión de su declaración. Es difícil encontrarlo en América Latina, ¿no? O sea, esa figura detrás, la figura detrás del poder, ¿eh? La mentalidad detrás de ese esquema, que se lo vende muy bien a Robert Schuman en su declaración de interdependencia. En este lugar, el Quai d'Orsay, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, que tiene un museo al lado en el lugar que antes había una estación de tren, y lo máximo que uno puede detectar es que esa figura detrás del poder, ¿no? que puede estar proponiendo, diseñando planes de integración, lo podemos detectar por lo menos dos figuras en esto, que uno sería la de Raúl Prebisch, fundador, el argentino, economista, detrás de la fundación de la CEPAL, y otra persona que lo sucedió en esto y que, como saben ustedes, continúa teniendo una presencia en diversas entidades, después de la CEPAL, presidente del BID y en fin, detrás del funcionamiento precario, si ustedes quieren, de la comunidad iberoamericana. Supongo, creo yo, ¿no? Esto es obvio, no, esto lo digo porque cuando en un curso mío menciono esta fase y menciono la posibilidad de Enrique Iglesias, siempre hay algunos estudiantes, y perdón, si se me ataca como antifeminista, lo acepto. Siempre son algunas damas, ¿no?, que sonríen, ¿no?, al mencionar el nombre de Enrique Iglesias. Entonces, claro, oiga, no se preocupen, que no es el que ustedes están pensando, ¿no? Esta persona es muy diferente. Y que ustedes, la mayor parte de ustedes, como uruguayos, saben perfectamente, se ha dicho esto hasta la saciedad, que es una persona que ha tenido todas las cualidades para poder ser presidente de Uruguay. Pero el problema es que Enrique Iglesias ha tenido un problema de nacimiento. Nació en Asturias y por las leyes típicamente americanas globalmente, como pasa en Estados Unidos, hay constituciones que prescriben ser ciudadanos de raíz, de nacimiento. Y ahí se acaba eso. No hay esa figura detrás,
y en cambio sigue dominando otra figura. O sea, eso es constante. Es el paradigma de Bolívar, del libertador, el prócer, el sacerdote que todo lo sabe, que les indica al resto de los ciudadanos cómo tienen que comportarse. O sea, el que diseña y al mismo tiempo dirige la ejecución de los planes. O sea, el líder, ¿no? El Simón Bolívar, el libertador, que, como creo que todos nosotros estamos de acuerdo, es curioso porque es una de las figuras que siguen estando aceptadas. Entonces es curioso porque no hay muchos casos en América Latina en donde ciertas figuras históricas siguen teniendo vigencia, o sea, que no son atacadas por diversas facciones. Por ejemplo, distinto, por ejemplo, del Sarmiento, que naturalmente ha estado tradicionalmente odiado por la izquierda, ¿no? El otro caso paralelo es el de José Martí. Pero Bolívar, saben ustedes, ¿no? Sigue siendo el lema de Venezuela. O sea, el asunto es que, y esa es una propuesta mía constante, es que todo recibe el impacto, la presión de la figura presidencial, de que lo que prima es la competencia nacional. Y ahí es donde surge el otro impacto, quizá indirecto, que pudiera ser, ¿no? Por eso esa expresión que yo plagio en el título sobre la integración latinoamericana, lejos de Europa y muy cerca de Estados Unidos. Es una reescritura de lo que se atribuye al exdictador de México, la influencia muy distinta del modelo, otra vez, de integración, entre comillas, de Estados Unidos, ¿no? O sea, ese es cómo ese ente transmite una sombra sobre el resto de América Latina. Ya lo han dicho muchos escritores latinoamericanos, incluso políticos, esto a lo largo de la historia, ¿no? Que es la presencia de Estados Unidos sobre América Latina, es imparable. O sea, lo dijo Carlos Fuentes una vez, ¿no? Entonces, no se puede imaginar, pretender que el elefante no existe en el zoo, ¿no? Esa es la cuestión. A pesar de que en toda esa evolución de la imagen y de la recepción del modelo de Estados Unidos, la presencia de Estados Unidos, en muchísimas épocas resulta, sobre todo al principio, parte del siglo XIX, se instala como gran modelo. Ese es el caso de Sarmiento, ¿no? Al final de uno de los escritos, cuando le acusan, dice, bueno, si esto es Estados Unidos, yo soy Estados Unidos. Seamos americanos, ¿no? Como las aguas de los ríos van al mar, etc. Naturalmente, sabemos perfectamente que todo eso fue odiado por la izquierda o pseudo-izquierda. Ahí es donde podemos ver el apoyo de la Unión Europea a esos conactos de integración regional, teniendo en cuenta que Europa y América Latina son regiones cercanas, y también interiormente. Pero claro, ¿qué es lo que pasa en esa evolución de los dos continentes? Es que algo que existe desde el principio y que inexorablemente se convierte en una norma, que es el intercambio comercial, que en Europa llega a estar, se estabiliza en 60-70% de comercio interior, es bajo en los casos latinoamericanos. O sea, que el resultado entonces es incompleto. O sea, y entonces
ese modelo realmente se basa en la gran relación constante de la Unión Europea con América Latina, con los programas, en una región, paradójicamente o significativamente, es que no le faltan experimentos de integración en América Latina. O sea, América Latina está súper poblada de experimentos. Si traslademos esto al Caribe, ahí es todavía más exagerado. O sea, no se puede pedir que América Latina tenga más regionalización, ¿no? Esa relación con la Unión Europea se mantiene a través de todos esos programas, reuniones, cumbres anuales en diversas dimensiones, las cumbres bianuales que saben ustedes que comenzó con esa de Río de Janeiro, hubiera comenzado en Madrid y que al final recientemente han sido, si no suspendidas, retrasadas, porque, por ejemplo, cuando se tenía que celebrar la última, hubo ese conflicto con Venezuela y ahí un poco se acabó, a pesar de que el conjunto latinoamericano trocó el ente coordinador del Grupo de Río a la fundación de ese nuevo ente que es la CELAC, del que podremos hacer un pequeño comentario, ¿no? O sea, que esa cooperación regional ha sido constante en apoyar la integración regional en los mercados internacionales, facilitar el know-how, la continuación de programas horizontales, pero al comparar los dos sistemas, vemos que, bueno, Europa tiene problemas, pero problemas, oiga, en cada época. O sea, la historia de la Unión Europea es un constante, se escriben libros constantemente sobre el problema de la Unión Europea, pero resulta que el modelo de la Unión Europea continúa. ¿Por qué? Se dice que es en parte porque lo que ha continuado siendo un éxito es ese poder suave, el soft power. Europa es única, varia, pero los europeos sienten algo en común. O sea, esa constante, vamos a decirlo, acusación, tanto dentro de Europa y sobre todo fuera, diciendo, es que los europeos no saben quiénes son. Ese es el problema que tienen. Preguntan a los europeos, ¿qué son ustedes los europeos? Bueno, resulta que los europeos podemos contestar, bueno, pues no lo sabemos muy bien. Pero los europeos saben perfectamente quiénes no son. O sea, esto es claro. Cualquier europeo toma un avión en Roma y se va a Karachi y sabe que no está en Europa. Una persona de Hamburgo que se va a Marruecos se da la sensación, esto está muy bien, es muy divertido, está muy bien para el turismo, pero yo no estoy en Europa. O sea, es algo europeo que se nota en el ambiente. O sea, vamos a decirlo con palabras ampulosas, hay una civilización europea, hay un modo de ser europeo, hay una forma de estar en el mundo europeo, ¿no? Si lo comparamos esto con América Latina, resulta que la afinidad natural es obvia. Es relativamente fácil, incluso cuando se pasa de la América Latina de habla española a la del Caribe, tampoco es un gran trauma, ¿no? La afinidad natural es obvia, no hay mayores diferencias de lenguas, pero esa identidad latinoamericana parece ser, hasta ahora, que solamente es reconocida en el exterior. No sé, yo esto lo he experimentado con decenas de latinoamericanos, ¿no? ¿Y de dónde es usted? ¿Qué es usted? La primera respuesta es, yo soy argentino, yo soy peruano, yo soy colombiano. En esa primera respuesta prácticamente nadie contesta, yo soy latinoamericano.
Además, la cosa curiosa es que esa etiqueta de América Latina, latinoamericano, fue inventada por intelectuales franceses para hostigar a España y después adoptada muy bien por esos entes que inventaron los estudios latinoamericanos. Eso que se llama estudios latinoamericanos, en realidad es una traducción del Latin American Studies, que fue un invento de las universidades norteamericanas, ¿no? La otra razón de la diferencia es que los diferentes orígenes de las guerras, que está establecido que el origen primordial de la fundación de la Unión Europea es parar las guerras europeas, parar ese deporte nacional de los europeos que les hemos enseñado durante 2000, 3000 años al resto de la humanidad, cómo matarnos unos a otros. Pero parece ser que la evidencia es que, por lo menos en los últimos 70 años, esto ha sido controlado, ¿no? En Europa los enfrentamientos han sido endémicos, por diferentes motivos. Religión, dinastías, lo que ustedes quieran, nacionalismo, porque lo que llegó casi a destruir no solamente algunos estados europeos, sino la civilización europea, fue ese virus, para usar la terminología de la pandemia, que capturó a ciertos países europeos hasta el punto de la casi autodestrucción, ¿no? El nacionalismo. Y uno puede considerar que el remedio, o sea, la vacuna que se consiguió poner en marcha, gracias a Jean Monnet Schuman detrás, fue la fundación de la Unión Europea, ¿no? Que consiguió parar ese deporte continental. En cambio, esto es curioso porque, no sé, meditemos sobre eso, a pesar de que se considera, y está en libros, las constantes referencias, tanto en el exterior como dentro de América Latina, de considerar a América Latina como violenta, como constante víctima de la criminalidad, etc. Bueno, resulta que las guerras entre latinoamericanos han sido pocas. Ya sé, que no le pregunten a los paraguayos, que no le mencionen esto a algunos de Bolivia, de Chile y tal, pero las guerras entre estados latinoamericanos han sido pocos, incluso algunas que se consideran como guerras, como esa de Centroamérica, la guerra del fútbol, que no fue de la guerra del fútbol, fue sencillamente un diferendo por inmigración. Entonces es curioso porque, por ejemplo, el país que pudiera ser el ejemplo de la violencia, revoluciones, etcétera, que es México, resulta que las guerras de México en realidad han sido agresiones de Estados Unidos, ¿no? O sea que los enfrentamientos entre latinoamericanos han sido pocos. ¿Cuál es entonces la gran diferencia? ¿Cuál es algo fundamental del porqué de la débil instalación de ese concepto de la integración y de la soberanía? ¿Por qué frecuentemente? Bueno, ahora en Europa esto está en los medios de comunicación y en el gobierno británico. Y esto en el sentido de que la justificación del Brexit y la justificación de algunos estados que en estos momentos están jugando con fuego, Polonia, Hungría, etcétera, están jugando con fuego sobre su membresía en la Unión Europea. Es la acusación de que uno ingresa en la Unión Europea y pierde soberanía. Yo siempre me he preguntado, entonces lo recomiendo a los estudiantes, a ver, consíganme un libro serio, un artículo serio, una declaración oficial en donde se dice que cuando uno ingresa en la Unión Europea pierde la soberanía. Bueno, lo siento, lleva la contraria. Al ingresar en la Unión Europea uno no pierde la soberanía nacional, gana soberanía.
gana una soberanía más amplia. ¿Pueden decir ustedes qué era Malta? Malta no la de cerveza y bebida, la islita. Malta antes del ingreso a la Unión Europea. 4 piedras ahí en medio del Mediterráneo, con todo el respeto a los malteses, compré, y nada más. Con todo el respeto a ese pueblo admirable, que además cuando habla no grita, como todos los españoles, que es Portugal. ¿Qué era Portugal antes del ingreso a la Unión Europea con España? Lo mismo. Les comparto ahora una anécdota verídica para que sintonicen con un punto de vista muy personal. Creo que lo puedo sintetizar en unos minutos. En una ocasión de que yo tenía la urgencia de asistir a una conferencia internacional de alto nivel en Miami, organizada por la OEA, con el gobierno norteamericano detrás, asistir a todas estas cosas cada vez se ha puesto más complicado. Yo, que soy un aficionado al fútbol y a algunos deportes, ya he dejado de asistir a acontecimientos multitudinarios, porque los controles de seguridad son inmensos, la comida es horrenda, pero la verdad, la decisión es que si yo no voy como prensa o como VIP, no voy. Como ustedes se pueden imaginar, a mí nadie me invita como VIP. Pero como prensa, como tengo un gran historial de haber colaborado con la prensa, yo siempre consigo ir a alguno de estos acontecimientos como prensa. En uno de estos lugares en donde, como saben ustedes, antiguamente las credenciales de prensa era como una tarjetita de visita. Se fueron haciendo cada vez más grandes según los Juegos Olímpicos, hasta que al final ahora casi a uno le cubren todo el pecho, ¿no? Bueno, fui a esa reunión de la OEA en Fort Lauderdale. El anfitrión máximo, naturalmente, era el presidente Bush. Consigo pasar todos los controles de seguridad, voy a una zona que está marcada esto como prensa, me siento ahí y noto que entre esas filas de prensa y donde estaba el presidente Bush había como no sé, como 100 metros, ¿no? Entonces yo vi con tantas filas vacías, fui avanzando a algunas filas. Mi forma de actuar es, si no me paran, yo lo voy a intentar, ¿no? Voy avanzando, un poco así como en los partidos de fútbol americano, por metros, por yardas, hasta que me enfrento en un momento en un pasillo con un cartel colocado en el suelo que pone Press Pool Only. Pool, P-O-O-L en inglés. Les confieso que por un segundo y medio, yo confieso eso, después de más de 60 años luchando con el inglés, yo pensé, caramba, este hotel, esta convención, esta conferencia está tan bien organizada que incluso tienen una piscina o pileta reservada para la prensa. Press, pool only. ¿Por qué? ¿Por qué yo llegué a pensar eso en un momento? Porque esa palabra pool no existe en español y en otras lenguas romances. O sea, es un invento sensacional de la lengua inglesa. Probablemente es la única contribución de los británicos a la Unión Europea. Pero oiga, es maravillosa. Pool, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ese ente de la integración pertenece a todos, compartido, y todos tienen control sobre ese ente colectivo, pooling, un concepto ausente en esas dos lenguas. ¿Qué quiere decir entonces? Que para conseguir una integración válida se necesita el llamado triángulo virtuoso. Una voluntad política para integrar. Oiga, porque sin voluntad política de integrar de la dirigencia no se puede hacer nada. Segundo, unas instituciones. Ya lo dijo Jean Monnet al principio.
leyendo las palabras de un filósofo suizo, Amiel. Cualquier cosa es posible a través de la labor de los hombres, o mankind, si ustedes quieren. Pero nada es permanente, lasting, sin las instituciones. ¿Por qué? Decía Miel. Porque son las bases de la civilización. Pero Jean Monnet añadió que esas instituciones tienen que tener dos cualidades. Tienen que ser, primero, independientes y segundo, tienen que tener un presupuesto. No pueden estar sometidas a las decisiones personales instantáneas del poder. Y segundo, tienen que tener unos billetes en el banco para poder ejecutar los planes que se han hecho. Sin eso, sencillamente esas instituciones son burocracias. Burocracias ineficaces. Otra vez, ¿se acuerdan que les he prometido? Yo no voy a señalar a nadie. Ustedes vayan rellenando los vacíos. Y se necesita una estructura jurídica. Esto es, pero ¿eso qué pasa? Que cuando cualquiera de esas tres condiciones no funciona, el triángulo virtuoso se convierte en un trío vicioso. ¿Cuáles son entonces los dos obstáculos básicos? El presidente omnipotente, los pasos a esquemas veloces, o sea, de golpe se decide fundar un esquema, una integración regional, no hay una administración común, si las instituciones no pueden funcionar, de lo contrario son esto. Y, por ejemplo, lo que se opta por, cuidado, también en Europa está pasando, se sustituye por la cumbritis, o sea, las reuniones, se llaman unas reuniones de los dirigentes y se deciden la puesta en marcha de ciertas instituciones. La última, ustedes lo reconocerán, cuando una parte de la dirigencia importante de política de América Latina esto vio que lo de UNASUR no funcionaba, unos presidentes decidieron la puesta en marcha de PROSUR, que un observador importante desde Europa dijo sustituir una mala idea por una peor. Y cuidado, con perdón, porque ya he señalado a alguien. O sea, las instituciones como el Consejo de la Unión Europea, como la Comisión Europea, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como el Parlamento Europeo, que además tiene 3 sedes, ¿no? Creo que estamos de acuerdo en donde eso tiene una existencia precaria. Si vamos por cada uno de esos entes, el Mercosur, siempre con la expectación y constantemente con la desilusión, la verdad, yo tengo programado que el día que se finalice ese acuerdo con la Unión Europea, por favor, reserven una silla, porque aunque me cueste pagar el billete desde Miami, yo quiero estar en el edificio del Hotel Parque para ver la firma. La Comunidad Andina, la reducción de tamaño en Centroamérica, muy curioso, pequeña, pero fíjense que Centroamérica consiguió recibir el mayor premio de la Unión Europea, que es el acuerdo de asociación. El Caribe continúa como ha estado siempre, insular, joven y tal, ya hemos hablado de Mercosur. Sencillamente, el que considere que el ALBA es un modelo de integración regional, felicidades, porque le tienen que dar el premio Nobel no en la ciencia política, sino en la ciencia ficción, ¿no? Y fíjese que por arriba, entonces resulta que el modelo alternativo es el de NAFTA, el fallido del ALCA, o algo, esto muy limitado,
por ejemplo, en Kafka. Observen que, por ejemplo, lo de NAFTA es curioso, porque claro, en estos momentos sí, se ha arreglado, sí, pero se ha arreglado eliminando el nombre de la existencia de North America, ¿no? Y entonces se usan estos. O sea, el problema, la situación, el debilitamiento de Mercosur por muchas de las vicisitudes, con perdón otra vez, a mí nadie me ha aclarado, por mucho que yo he intentado, cómo diablos se les ocurrió el ingreso de Venezuela. Se ha dicho que eso resolvería muchas cosas. Bueno, la supervivencia, otro de los problemas atribuido a Europa, la supervivencia de la política agraria común, la persistencia de la pobreza y la desigualdad. La pobreza y de la desigualdad, que ese es el problema, que parece ser que el problema básico no es la pobreza, el problema básico es la desigualdad. Una alergia a la profundización. Como he repetido ya varias veces, el énfasis en las presidencias, el nuevo fenómeno, cuidado, que Europa también tiene problemas con eso, con el neopopulismo, en Estados Unidos lo mismo, y otra vez, la persistencia en algunos momentos, ¿no?, del modelo de Estados Unidos. Pero recuerden que cuando Estados Unidos, con la presidencia de Clinton, intentó esa interamericanización, fracasó. Entre cosas muchísimas razones, pero entre ellas es que si uno no cuenta con Brasil, nada funciona. Por lo tanto, la Unión Europea en esa función parece ser que tiró la toalla y comenzó a tratar individualmente con países. La Unión Europea ha continuado con sus programas, pero la institucionalización que fue central en una época anterior, en donde la Unión Europea trataba con funcionarios dirigentes de una zona de América Latina, por ejemplo, en Centroamérica, decía, sí, pues esto está muy bien, pero pudiéramos poner en marcha un tribunal, pero no tenemos fondos. Bruselas entonces decía, oiga, no hay problema, nosotros pondremos los fondos e incluso compraremos los terrenos. Y entonces ahí va a haber el tribunal. Y ahora parece ser que el último hecho es la presencia de China. Si ustedes quieren ampliar esto más tarde, bienvenidos, pero la verdad a mí esto de China me tiene así un poquito así sin opinión, porque yo la verdad yo no veo ningún aeropuerto de América Latina en donde haya colas de latinoamericanos tomando aviones raudos para irse a vivir y a trabajar en China. Eso no lo he visto. Al revés, probablemente. O sea, pero la competencia dice, ¿cuáles son las opciones? Enfrentarse frontalmente a los problemas de la integración. ¿Cuáles pueden ser las opciones? ¿Cuáles pueden ser las opciones? La inercia, continuar como ahora, la tabula rasa o lo que parece ser que ha ido funcionando un poco mejor en Europa, que es aprender de la experiencia, aprender de los errores. ¿Cuáles han sido estos? Pero entonces ese modelo de la Unión Europea todavía está presente, La mejor solución son las actuales, y que es entonces un tratado de reforma tras otro. No hay constitución, no hay problema, ¿no? Se va actuando. Es un proceso lento, es la reforma de la casa antes de una nueva ampliación. Conclusión, si ustedes lo quieren intentar, háganlo. Pero otro modelo de referencia en el Medio Oriente, en el centro de África, en Asia, no lo hay. O sea, de momento, el único punto de referencia
y eso es lo que estoy enfatizando en esa palabra, el único todavía es el de la Unión Europea. Y el que sencillamente lo quiera considerar, bienvenido. Y oiga, aquí no pasa nada, todos están amigos, ¿no? Muchas gracias de momento y estoy a su disposición. Protestas, preguntas, ampliaciones. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias por la exposición y por tu presentación tan interesante. Bueno, sí, hay muchísimas preguntas. Vamos a ir haciendo algunas. También seguramente Pedro tiene alguna para hacerte. Bueno, pero en particular hay una referida a algo muy del momento, Joaquín, vinculado con la presidencia del BID. Entonces, pregunta acá a Ángelo, pregunta cómo considera que puede afectar la designación de un estadounidense como presidente del BID en el marco de la integración latinoamericana y su relacionamiento con Estados Unidos y la Unión Europea. Bueno, en principio yo evitaría esto, tratar directamente la política actual de Estados Unidos del presidente, o sea, de la presidencia, ¿no? Ahora bien, en términos generales, yo no quiero presentarme como representante de una tendencia, de un sector, etcétera. Yo creo que en eso hay diversos puntos de referencia, ¿no? Pero si lo colocamos en el contexto general de la evolución de la relación entre Estados Unidos y en América Latina, en esos entes interamericanos, parece ser que eso rompe una costumbre respetada por diversos gobiernos de Estados Unidos que consideran que en esos entes de relaciones internacionales había una especie de contrato no firmado, en el que, por ejemplo, el secretario general de la OTAN podía ser naturalmente un europeo, mientras el director militar de estos sería un norteamericano. Esto en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional también es alternativa, y parece ser que había un acuerdo sin firmar de que la presidencia del BID se le concedía a un ciudadano latinoamericano. Y en una de esas decisiones, que parece ser que tienen lugar a altas horas de la noche en la Casa Blanca, ¿no? Esa es la decisión. Y ahí parece ser que, porque eso se confirmó, es donde se ha notado una división del conjunto o de países latinoamericanos. Creo que eso señala a la ausencia de una integración latinoamericana. O sea, porque si existiera de verdad una efectiva comunidad de estados de América Latina y del Caribe, una CELAC, funcionando de verdad como un ente de integración de amplio latinoamericano-caribe, probablemente ese nombramiento no se hubiera producido. Pero como parece ser que los únicos que protestaron fueron, no sé, si fue una media docena de países, no sé, no tengo los números, ¿no? El presidente Trump se salió con la suya. Se predice o se dice o se desea en ciertos medios de comunicación que eso puede cambiar después de las elecciones, no lo sé. Pero mirado desde el punto de vista del equilibrio del entramado de relaciones interamericanas, eso fue un error.
Muchas gracias, Joaquín, por la pregunta. Están teniendo algunos problemas técnicos, Ignacio, pero bueno, se vuelven a conectar enseguida. Mientras tanto, paso solo a otra pregunta que hicieron los participantes, y esta es referida sobre el telecentro del Mercosur y la Unión Europea, ¿sí? Y tiene que ver con la viabilidad y cómo ve usted la posibilidad de que se pueda terminar de concretar, de firmar y luego aprobar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Lo único que yo puedo agregar es que desde el punto de vista personal, o sea, mío, como investigador, como latinoamericanista, medio latinoamericano, como español, como europeo, creo que ese acuerdo beneficiaría a todas las partes. No solamente esto a Mercosur, sino que beneficia. O sea, cualquier retraso en un buen acuerdo entre la Unión Europea y un experimento de integración regional con algunos países, eso perjudica a la larga a la Unión Europea. O sea, ¿por qué? Porque se demuestra o señala la debilidad de la Unión Europea en conseguir ciertos arreglos, siempre teniendo en cuenta, esto es una cosa muy curiosa, que la Unión Europea, oiga, tiene las cualidades infinitas de hacer arreglos. Siempre se encuentran fórmulas de conseguir acuerdos, arreglos en detalles que resultan muy difíciles. Es más, yo me menciono frecuentemente en mis clases, ¿no? Que es el síntoma de Bruselas. Oiga, en Bruselas todo se puede negociar y todo se puede conseguir. Nada es imposible. Se empieza con ir a un buen restaurante y caro por la noche, y en Bruselas, venga, todo se puede conseguir, teniendo en cuenta el milagro que es Bruselas y que es Bélgica, un país que no existe. Son dos países. Y que el único belga es el rey, que además es alemán. Si hay una característica central de la Unión Europea es la posibilidad de arreglo. Oiga, es un fracaso histórico que ese ente ideal de la negociación no consigue hacer un arreglo. ¿Con quién? Con Mercosur. Oiga, ¿esto qué es? O sea, esto perjudica más a la Unión Europea que a los latinoamericanos, ¿no? María, no sé si tenés... ¿Me escuchás, María? Perfecto, adelante. No sé si tenés otra pregunta o le hacemos una también con Pedro. Acá tengo varias, pero si quieren avancen ustedes y después cualquier cosa volvemos. Hago una puntual porque nos quedan 8 minutitos, ¿no? Joaquín, el cuestionamiento que uno tiene es que claramente tú lo decías en la presentación, falta voluntad política en los procesos de integración latinoamericanos, ¿de acuerdo? Para avanzar. Y no somos lo que dicen los tratados originarios en ningún caso, no lo es la Comunidad Andina, por supuesto que no lo es el Mercosur, de cierta forma el Mercado Común Centroamericano tampoco. La pregunta es, ¿tenemos que reformar los tratados o tienes expectativas de que algún día vamos a cumplir con los objetivos originarios que nos hemos propuesto? Bueno, no lo sé. Hay un ejercicio que yo recomiendo a mis estudiantes y que prácticamente ninguno lo sigue. Creo que es muy aleccionador examinar los preámbulos de esos tratados. Estamos hablando de tratados de constitución de Comunidad Andina, UNASUR, etcétera, ¿no? De eso estamos hablando. De eso mismo y de Mercosur, claro, exacto. Resulta de que quizá eso es un defecto mío de origen, que es básicamente jurídico, y yo he seguido las normas que me enseñaron varios profesores que yo admiré mucho. A mí me enseñó Derecho Internacional Díaz de Velasco, que fue el primer juez español en la Tribunal de la Unión Europea. O sea, en eso yo soy muy jurídico. Y creo que es aleccionador leer los preámbulos. Entonces, claro, cuando uno lee los preámbulos, no sé si la terminología es preámbulos, y ve que se menciona la territorialidad y la soberanía nacional y la
tal del país y todo eso, ahí es donde yo noto que algo va mal. O sea, si el preámbulo, en lugar de enfatizar el conjunto, dice una garantía de que la soberanía nacional no se va a tocar, ahí algo va mal. María, si querés, haces vos una pregunta más y después pasamos a Pedro y ya vamos cerrando. Perfecto, acá tengo uno que habla justamente sobre el avance del nacionalismo derivado de las crisis económicas y el debilitamiento que esta pueda acarrear en futuras integraciones en base a ideologías. ¿Qué opinión le merece a usted esto? ¿El nacionalismo, el neonacionalismo en Europa o la persistencia del nacionalismo en América Latina? Acá no lo aclara, pero me imagino que debe ser en referencia a lo que es en Latinoamérica. Con respecto a esa etiqueta amplia de nacionalismo, y otra vez intentando ser lo más respetuoso posible, hay algo que se nota que no se trata, y mientras no se trate, es muy difícil, voy a decir muy claro, la integración regional, ¿okay?, es difícil, si no muy difícil, sin la integración nacional. O sea, un país que tiene una integración interior débil, con por ejemplo un sector precario, mayoritario, pobre y peor, el país atenazado por la desigualdad, es muy difícil que se convierta en protagonista o socio de una integración regional. Cuidado, esa evaluación no está exactamente compartida con amigos y funcionarios de Bruselas. O sea que yo ya estoy diciendo de que ese es un punto de vista un poco personal, pero considero que claro, en Europa, por ejemplo, había países que se integraron en la Unión Europea para mejorar su situación, instalación internacional, que con eso mejoraron su economía, etc. Y se decía que eso ayudaría a su integración interior mejor. Eso parece ser que ha sido la lógica de la incorporación de esos países que estuvieron 30 o 40 años bajo el yugo de la Unión Soviética, ¿no? Pero volviendo a América Latina, el asunto, el problema de la esencia nacional, que no es nada malo. Oiga, si no, ¿cuál es el problema de tener un sentimiento nacional? Pero claro, el sentimiento nacional es cuando resulta que está acaparado por un sector, mientras un sector mayoritario no se considera esto. Me permiten ahora en 30 segundos. Yo siempre considero que una de las mejores definiciones de la nación liberal, es la que propuso hace muchísimo tiempo, en los casi finales del siglo XIX, Ernest Renan, que era que una nación liberal era un plebiscito diario, o sea, una elección diaria. Renan dijo, los ciudadanos de un país, al acabar la jornada de trabajo, se van a casa a descansar y votan cada noche. Si el voto es negativo, oiga, usted no tiene una nación. Si en un país X, sin señalar, de América Latina, la mayor parte de la población considera que le gustaría ser mejor senegalés o de Arabia Saudita o incluso naturalmente de Estados Unidos, usted no tiene una nación. Y ese Estado-nación va a ser un socio débil de la integración regional. Joaquín, ha sido un gran gusto escucharlo. Hago un breve comentario final para pasarle a Ignacio. Nuevamente ha sido un gran honor escucharlo. He quedado con un par de conceptos y una muy breve pregunta. Usted ha dicho lo que ha fallado en América Latina no
no es el Estado, sino la nación, particularmente ha fallado la nación liberal. Esta es la nación más fácil de describir y más difícil de producir. Yo como rioplatense me quedé pensando en que una gran nación liberal que funcionó fue la generación del 80 en Argentina, y un Estado y más una construcción de nación es el Uruguay ballista en adelante, ¿no? Mientras esa nación liberal de la generación del 80 primero funcionó para en un determinado momento dejar de funcionar en Argentina y eventualmente preguntarnos por qué, probablemente uno de los pocos estados exitosos que queden para profundizar una integración y un camino al desarrollo en América Latina sea el Estado uruguayo, en un contexto donde, sin embargo, sistemáticamente es difícil hablar de una región como un todo, de una América Latina como un todo, como usted ha mencionado. Esa era una muy breve reflexión. La pregunta cambia radicalmente de ángulo, y es, asumiendo que no se termine de concretar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, la posibilidad de que este año y probablemente el año próximo estamos ante crecientes dificultades y complejidades. ¿Cuáles son los distintos escenarios que usted ve ante un eventual, no fracaso, pero no firma del acuerdo, en un punto creciente dificultad y comentarios que hay en Europa e incluso en algunos países bien relevantes del Mercosur, básicamente Argentina, para poner nombre y apellido, ante la no firma, no necesariamente el fracaso del acuerdo, no la abolición del acuerdo, la no firma del acuerdo de la Unión Europea-Mercosur? ¿Cuáles son los escenarios que para usted se abrirían para el año próximo y para el año subsiguiente? Muchas gracias, ha sido un gran gusto escucharlo. Bueno, probablemente puede ser el sistema un poco europeo y con relaciones con Estados Unidos. Es que puede haber uno, o por ejemplo, el sistema de la reforma de los tratados, ¿eh? O sea, conseguir unos objetivos similares sin la firma oficial de un documento y hacerlo por sectores. Por ejemplo, eso sería, por ejemplo, siguiendo el método Monnet, por sectores verticales. O sea, hacer acuerdos en sectores en los que no hay discusión. Por ejemplo, creo que por ahí van los tiros con el otro acuerdo fallido entre la Unión Europea y Estados Unidos, con el TIP. Aquello se paró, no hay una ambición política de la dirigencia, es imposible hacerlo ahora, no se sabe con un nuevo presidente, pero ya se habla de que los apartados que están incluidos en ese acuerdo pueden ser finalizados por sectores. ¿Por qué? Porque creo que lo que sigue existiendo es una afinidad, o sea, una complicidad cultural, histórica, entre Estados Unidos y Europa. Oiga, es que no estamos hablando de Estados Unidos y China, ¿no? Igual con Europa y Mercosur. O sea, la complicidad entre esas dos grandes regiones que proceden de un tronco común, que tienen muchas más afinidades que diferencias. Creo que eso se menciona por ahí en ciertas webs, en ciertos estudios y tal, ¿no? De ir completando lo que parece ser que no se puede hacer de golpe. No lo sé si esa es la solución. No me extrañaría que la dirigencia de Bruselas, fuera por esa solución poco a poco hasta que al final pueda haber lo que al principio de la evolución de la Unión Europea fue un hecho, que sería que esa Unión Europea del carbón y del acero hacia el mercado común se diría, en palabras de Jean Monnet, una comunidad de hecho, sin necesidad de firmar muchas cosas. No lo sé, es lo máximo que puedo hacer.
Joaquín, bueno, agradecerte mucho, tanto la Universidad Católica como Sescos, tu exposición. Creo que es el momento para discutir profundamente los procesos de integración de América Latina, la relación clave con Europa, también entendiendo qué es lo que está pasando en Europa, pero en un mundo que está cambiando a una velocidad realmente vertiginosa, y eso hace que tengamos que ir al fondo de la discusión. Y creo que aportaste muchos elementos para este debate, así que supongo que los estudiantes quedaron muy contentos. Tuvimos cerca de 100 participantes por momentos, así que agradecerte, Joaquín, por tu tiempo, por esta, bueno, por siempre ser tan amplio con nosotros para participar en estos eventos que son importantes. Así que agradecerte especialmente a vos y a todos los participantes. Gracias, María, por tu moderación. Y gracias, Sescos y Pedro en particular, por siempre trabajar en conjunto con la Universidad Católica. Joaquín, gracias. Gracias, espero visitarlos. Pronto, que así sea. Un saludo para todos. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Adiós.